Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y tenemos pues otro invitado especial, un hermano nuestro, miembro de la familia de Rumba, pero un economista de categoría, un joven que comunica bien. Sí, de mi pueblo, El Constanza. hermano Israel Abreu, ustedes lo conocen. Yo soy de Constanza. Viví en Buenos las días, terrenas y hermano. ahora me desarrollo aquí. Buenos días, Elvis. Tú sabes que lo primero, antes que todo, Oye, es oye, que debo expresar mi queja. Ponte el guante. Ajá. Debo expresar mi queja, porque por aquí ha pasado mucha gente y yo que soy de la familia no había tenido la oportunidad. Yo reclamaba eso permanentemente, pero ¿por qué no invitan a Israel? ¿Por qué no invitan a Israel? Oye, que es hablador. Tú sabes, no. Entonces, definitivamente, saludarlos a todos, a Caminero, a Andújar, mi hermano y amigo aquí Manuel, que suscribe un comentario que hizo al respecto de las AFP, que definitivamente se han convertido en un gran problema para el futuro de los dominicanos. Y claro, mi compueblano Delvi, que somos de Constanza. O sea que creo yo que él es de allá, él dice que es de allá. Él es un Jackson cualquiera. Dale como Jackson, el que está en Robertico. Donde quiera que él llega, dice, somos de aquí. Israel, hermano, vamos a hablar de temas serios. Este tema que yo me lo explicaron, ellos han buscado un mecanismo porque son habilidosísimos para tratar de justificar una vaina, porque por eso ganan tanto dinero y por eso son tan fuertes, no son locos. Así es. Me refiero a este tema de las AFP, que yo han dado una explicación de que porque la tasa del dólar fue inducida a bajar por el Banco Central, por el tema de inflación, entonces como había una parte importante de los capitales invertidos en esa modalidad, en ese instrumento financiero, bueno, el bajar el valor del dólar, según ellos y la explicación que ellos han justificado, también de las cuentas per cápita que tenían los trabajadores, tuvo que haber una pérdida, pero que sigue habiendo el mismo monto que cuando el dólar se aprecia, de que vuelve otra vez. Entonces, eso, yo sin ser economista, después de haberlo escuchado a ellos, ¿verdad? Que digo, bueno, tiene cierto sentido, hasta cierto punto, pudiera ser, pero yo no termino de tragarme la jodida historia. ¿Por qué no termino de tragarme la vaina? Porque se supone, Israel, que si ya yo tengo un dinero generado con una rentabilidad, que ya ese es mi acumulado, como que yo tengo una cuenta de ahorro, se supone que si usted me mandó a mí el mes pasado, mire, Elvin, usted en su cuenta de retiro tiene 1.200.000, ya yo me lo gané. O Así sea, es. ya están ahí. ¿Cómo es que si el dólar baja, mi cuenta va a bajar? Mira, para entrar en materia, no debo de dejar de referir el caso del comentario de Manuel Cruz, que fue unos días antes de la participación de alguien de alguna FP aquí, que no voy a citar el nombre. Y también el día de una entrevista de alguien de la FP aquí, que recuerdo que la señorita Andújar fue bastante incisiva, inclusive en el proceso de explicación le decía, pero es que yo no entiendo. Y la verdad es inexplicable. Cada uno de nosotros, inclusive quienes nos escuchan, tipificarán, de acuerdo a su criterio, lo que yo he llamado como una gran estafa. En el orden penal, como un robo, una estafa o sencillamente un abuso de confianza. Entonces, en ese orden, yo voy a empezar por el final. ¿Cómo nos están estafando las AFP? A todos los que nos están escuchando, presten atención. La Ley de Seguridad Social por ningún lado establece que los ciudadanos, contribuyentes o afiliados tienen que pagar diferencias cambiarias, ni positivas ni negativas, en ninguno de los órdenes. Oigan bien, esto está establecido en el Código Tributario de la República Dominicana para que las empresas se beneficien cuando la tasa de cambio les favorece o se perjudiquen cuando no les favorezca, simplemente. Cuando les favorece, van a tener más utilidades y se la van a distribuir. Oigan bien, anoten eso ahí. Cuando tienen tasa de cambio positivo, o sea, que les genera un beneficio, ese dinero las empresas lo llevan a beneficio y se lo distribuyen. Entre ellas. Anoten ese dato. Eso no, yo no estoy hablando de las AFP, ahora estoy hablando en sentido general de las empresas en sentido general. Eso lo establece el código. Cuando es una pérdida, se la pueden deducir como gastos. ¿Verdad? Anoten ese dato ahí. Ahora bien, la Ley de Seguridad Social en ningún lado dice, vuelvo y le repito, que los ciudadanos, afiliados o contribuyentes deben pagar
o beneficiarse de una tasa de cambio positivo o negativa. Eso es en un segundo orden para que lo tengan pendiente al respecto de que hilvanemos esta conversación. Entonces, ¿cómo me estafan las AFP? Yo quiero que, por eso quería que mi amigo Víctor Villanueva estuviera aquí porque le he dado seguimiento al tema. Yo los escucho todas las mañanas. Gracias. Definitivamente lo felicito en sentido general. Gracias, hermano. Víctor Villanueva, mi amigo, hizo una aseveración al respecto con la que no me sentí identificado y en algunos programas inclusive lo he citado lo que él dijo. Entonces, yo quiero que busquen la resolución 72-03 al respecto de lo que estableció el Consejo Nacional de la Seguridad Social, al respecto de cuáles son, ¿verdad?, algunos de los mecanismos a través del cual los ciudadanos pueden acceder a su fondo de pensiones. Uno de ellos es un accidente que te provoque, que tú lamentas, lo estoy hablando en términos lo más llano posible para que la gente lo entienda, que te provoque un accidente y que lamentablemente tú no puedas trabajar, ¿verdad? Te provoque una discapacidad. ¿Qué pasó con todos los ciudadanos que en alguna medida han tenido discapacidades al día de hoy? Al día de hoy, señores, oigan qué belleza. Lamentablemente, en ningún orden les va a ser restituidos los fondos que les fueron restados. En ningún orden. Inclusive ellos mismos lo explican cuando dicen que en el futuro, ahora el que tuvo un accidente hoy, ¿verdad? Hoy o durante los últimos 3 meses, lamentablemente, no va a haber restituido esos fondos. Ese ciudadano se va a ver perjudicado en 2 órdenes. Presten atención. El primero es que ya te quitaron un dinero por una diferencia cambiaria negativa, que es ilegal en todos los aspectos. A la gente de la AFP que escuchen esto para que sepan lo que van a salir a decir. Y segundo, entonces, el efecto de la inflación. El efecto de la inflación, que está casi en 2 dígitos en República Dominicana, absorbió los posibles beneficios que nosotros debimos haber tenido, según establece el artículo 103, 104 y 105 de la Ley de Seguridad Social, que es un mínimo de interés, ¿verdad? Un mínimo, una cuenta donde se debe llevar ese dinero y la garantía patrimonial de las AFP. Entonces esos ciudadanos que tuvieron un accidente, que van a acceder a su fondo de pensiones por concepto de discapacidad, se van a ver afectados en esos 2 órdenes. La otra forma de acceder a tu fondo de pensiones en lo inmediato es si lamentablemente un ciudadano, contribuyente o afiliado se le muere un familiar. Ese ciudadano también, los herederos, que tienen que llenar una serie de requisitos increíbles. Ustedes sabían que si, ellos en el proceso. Que si tu esposa muere, ni Dios lo quiera, hermano, ni Dios lo quiera, tú la heredas, ¿no? Heredas sus fondos de pensiones. Si vuelve y te casa, perdiste el dinero. No puedes seguir cobrando. Ustedes sabían que la Ley de Seguridad Social le atribuye... ¿Un robo? Porque, o sea, fue tu... Espera, porque ahí ya sí me pusiste chiva. Te casaste y perdiste la pensión. Espérate, porque Ay, fue tu compañera de vida. Sí, pero se murió, pero tú construiste junto a esta persona. Ese patrimonio. Entonces, ese es tu patrimonio también. Así es. Porque es un patrimonio conjunto. Entonces, lo que me están haciendo es un robo a mano armada. Claro, porque se quedan ellos con los fondos. Ellos Porque el tienen, muerto no lo va a reclamar. ellos tienen más derecho que el propio afiliado a esos fondos. Porque por cualquier excusa, la ley les permite que se queden con ellos. Miren, sin ningún problema me pueden interrumpir cuando yo diga algo que no tenga sentido común. Simplemente. Yo no estoy hablando de nada de la luna ni nada de eso. Entonces el ciudadano que lamentablemente vio fallecer a su familiar y le hereda, lamentablemente se va a ver afectado en esos 2 órdenes. El dinero que le fue restado al día de hoy no le va a ser restituido en el futuro y además va a tener que absorber, ¿verdad?, la inflación que lamentablemente tiene acumulada. Que otro dato importante al respecto de temas financieros como este es que si tú calculas, y ya esto es para todos los ciudadanos, y voy a poner un ejemplo de un ciudadano que en promedio gana lo que establece la Seguridad Social, 25,000 pesos mensuales, que es más del 60% de la población activamente laboral de manera formal.
y a usted le fue retenido la cantidad, por poner un ejemplo sencillo, de 15,000 pesos. A usted le descontaron 15,000 pesos, que yo creo que ya estamos claros que en todos los órdenes es ilegal. Usted va a Google y busca tabla de cálculo de valor futuro. Usted pone en esa tabla los 15,000 pesos que le retuvieron. Si usted ha trabajado 10 años, entonces le restan 20, trabajando de manera ininterrumpida para que pueda completar las 360 cuotas. Y entonces la tasa de interés promedio al respecto del valor del dinero, póngale un 10%. Ya yo ese ejercicio lo he hecho porque he puesto cientos de ejemplos en la medida que la gente me pregunta y me cuestiona. Señores, ese ciudadano, el ciudadano común y corriente normal, que le retuvieron 15,000 pesos, ¿verdad? Haciendo la proyección a valor futuro, esos 15,000 pesos se van a traducir, ¿ustedes saben en cuánto? En casi 150,000 pesos, ¿verdad? Si lo calculamos a valor futuro sobre la base del cálculo del interés compuesto. Eso significa que a usted, cuando le restaron ese dinero, le están comprometiendo sus ingresos futuros, ¿verdad? Tendente a la baja, en alrededor de 150,000 pesos, con un monto simple. Haga entonces el ejercicio en la medida que usted ha ganado dinero y le ha sido restado. Eso es en el orden de cada uno de los contribuyentes. Entonces, no es verdad, y aquí entonces voy a entrar en aspectos legales, que las administradoras de fondos de pensiones, ¿verdad?, pueden descontarle dinero a los ciudadanos. No está establecido tampoco en la ley, oigan bien lo que le estoy diciendo, que de mis fondos de pensiones a quien yo autoricé a invertir, no es verdad, lo autoricé a restarme dinero cuando la misma ley establece una rentabilidad. Israel, vamos a ver algo. Yo, cuando iba a empezar este debate hace un tiempo, me pongo a estudiar legislaciones de países similares. Muy bien. Ecuador, Chile, México, Colombia, Chile. A ver el ejercicio comparado, qué cosas tenemos iguales, qué cosas tenemos diferentes. Y me encuentro que en todas las legislaciones que estudié de la región, de países similares y de algunos modelos como el estadounidense, siempre, sin excepción, el trabajador tiene derecho y acceso a sus fondos. Muy bien. No en condiciones excepcionales. Es más, si usted quiere comprar un vehículo y no quiere cogerle al banco al interés que le está prestando el banco porque es muy caro, tiene la AFP de ese país que prestarle hasta un tope de un 25%. Así es. De su fondo de pensiones para usted comprar un vehículo, para usted comprar una casa, para usted poner un negocio en toda la región. El ejemplo que puso Manuel, tú te estás muriendo en una clínica y tienes esos cuartos ahí. Entonces, ¿por qué es que aquí nosotros no podemos tener, pero otro dato? Porque tú me dirás, esa es la naturaleza de ellos como capital, pero ¿y lo político? Eso es lo que, eso, la voluntad Pero ¿y política. los legisladores, pero de todos los partidos, porque no es de uno ni del otro, de todos los partidos. O sea, la sociedad ha venido empoderándose, ha venido entendiendo el problema en el que está metida hace 20 años. Entonces, ¿cuándo es que los actores políticos van a tomar este toro por los cuernos? Porque no es ni siquiera desbaratarla a las AFP, que ya hay un proyecto pidiendo la eliminación, porque ellos han sido brutos y no han entendido que antes de que llegue la cruz a su casa, ellos deberían tener correctivos para hacer esto más igualitario, más justo, más humano, porque es que eso no es banca, ese es el fondo de retiro de la gente. Entonces, la pregunta es, Israel, ¿dónde va a terminar esto? Porque ellos comienzan a dar vestigios de preocupación. Ellos han dicho queremos dialogar, tienen una campaña publicitaria agresivísima ahora mismo. Oye, que la verdad es que a quienes están utilizando, tú sabes, no por ellos, tú sabes, porque tampoco lo entienden. Ojalá y le llegue este mensaje, pero definitivamente, en la medida que la gente se empodere, en alguna medida eso les afectará a su imagen. Israel, y quiero, o sea, y lo voy a conectar con lo de Elvin. Lo que está haciendo o están haciendo las AFP es burdo, es grosero, es grotesco, es una cosa
que uno no tiene en qué lugar encuadrarlo, encasillarlo. Yo diría, mejor que vengan y se lleven todo. Así Se es. lo lleven el celular, se lo lleven la Pues laptop. porque la, se lo lleven- la se lo superintendencia lleven de todo. pensiones se lo está permitiendo, que lo hagan. Pero que lo defiende también. Porque que además ahora, lo defiende. Cuando hubo la pérdida, todavía, y yo eso lo Pérdida estaba hablando que- esta mañana aquí, las AFP todavía no habían salido a darle explicación. Y ya la superintendencia estaba defendiendo. Estaba justificándolo. O sea, estamos hablando de 72 millones de dólares que se desaparecieron de las cuentas de todos los, nosotros, los que estamos Los cotizando, afiliados, los sí. afiliados de las AFP. O sea, ¿dónde fue ese dinero? Porque es que la explicación que ellos dan es que, bueno, en un mes si la tasa del dólar sube, usted lo va a tener ahí de nuevo. Tú dijiste algo. Y yo no, y cuando estaba aquí el señor de la AFP, o sea, es que él me lo explicó de una manera y yo es que yo no entendía, y yo le preguntaba y es que no, porque es que a mí no me cuadra. Si ya yo me gané 10 pesos y están en mi cuenta, no hay forma Yo no que el entiendo banco me lo eso. saque. Yo no porque yo me No lo gané. pueden, no pueden retirártelo. Mira, tú dijiste algo que cómo se explica eso. Y lamentablemente, tengo que así decirlo, ustedes pueden entrar a la página de la Superintendencia de Pensiones. Espero que no descarguen o que no borren de la página los estados financieros de las AFP, de las 6 que los están haciendo, porque hay una que no lo está haciendo, debo decirlo. Y Incrementaron. Oye, ¿por qué ellos están haciendo eso? La verdad es que el monto en pesos ronda alrededor de los 8.490 millones de pesos. Ahora, ustedes saben qué pasa cuando se apreció el peso, que suponía ser un hecho económico, ¿verdad? Encomiable. No veíamos esto desde el año 2004, cuando ganó Leonel Fernández y Hipólito Mejía había dejado el dólar a 55 por 1 y bajó solamente con anunciarse que Héctor Valdés Alviso iba a ser el gobernador a 35. ¿Ustedes lo recuerdan ese hecho? Wow. Bueno, gracias a Dios, porque vuelvo y le digo, ya aquí voy a entrar un poquito en materia política, el gobierno no tiene ninguna atribución al respecto de la baja en el dólar. Fueron las remesas que lo provocaron, fueron las exportaciones, fueron las inversiones extranjeras directas y en alguna medida el turismo. No como ellos lo venden, pero sí en alguna medida. Y todo eso corresponde al sector privado. En el caso del sector agrícola, que ahora estamos en proceso, el sector agropecuario, mejor dicho, estamos en un proceso de desmonte, desmontando nuestro sector agropecuario para importar. Pero ya es otro tema político. Ahora, las AFP de manera específica, ¿por qué lo hacen? ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros somos el eslabón más débil en la cadena económica, el contribuyente, que cuando no tiene intereses políticos claros y no tienen mandatarios al respecto, que de verdad estén identificados con primero la gente, como enarbolaba Peña Gómez, debo decirlo, pues entonces pasan este tipo de cosas que está pasando. Ustedes saben qué pasa, qué era lo que debía hacerse según establecen, y aquí es un aspecto totalmente técnico, las normas internacionales de auditoría, las normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales sobre la información financiera, los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Tú sabes lo que era que había que hacer? Ellos tenían que asumir esa pérdida. Pero ustedes saben qué pasa cuando ellos asumen esa pérdida. No se pueden distribuir la cantidad de dinero que suponen ellos haber ganado. Israel, Pero espérate entonces, espérate. Los 20 años que han tenido ganando dinero, Y el pueblo por el callado. efecto, oigan bien, por el efecto, no te voy a hablar de los porcentajes que son sumamente onerosos, que ganan de nuestro dinero. Te voy a hablar de la diferencia cambiaria. Cuando ellos resultan beneficiados, ustedes saben qué hacen todos los años. Se las reparten. Entre ellos. Se las reparten como dividendos. Eso está ahí registrado en los estados financieros de ellos y búsquenlo. Pidan los IR2, que se los voy a mandar a todos ustedes, porque esa información es pública también, donde ellos tienen una partida de ingresos extraordinarios por concepto de diferencia cambiaria. Ahora, cuando es pérdida, que lo paguemos nosotros. Yo Eso- tengo una eso le pregunta decía y yo quiero al que de sea la IFP, última. que estaba Israel, aquí en Estados déjame Unidos, entonces- decirte algo. Mira, yo soy medio extremista. Me gusta hilvanar cosas a mí. Si uno coge esta botella aquí y la echa para acá y la suelta ahí, lo lógico es que se caiga, ¿verdad? Y se desparrama. Así es. Esa es la lógica. Ok. Hay un principio bíblico que lo traímos a la política, lo trajo Martí, después lo popularizó Juan Bosch, de que en política hay cosas que se ven y otras que no se ven. Así es. Eso es segunda de Corintios 4:18. Eso no es de ninguno de los dos. Yo hablaba con mi compañero ahorita, decía, mira, la ley 8701, yo he dicho que esa es la prueba inequívoca de que el poder político y el poder empresarial se puso de acuerdo para atracar, no di que para robar o no, para atracar a mano armada al pueblo dominicano. Esa es la única explicación. Entonces,
Cuando yo me pongo a hilvanar cosas y uso la lógica, tú dices, bueno, un escándalo nacional. Más de 2 millones de personas, trabajadores formales, fueron atracados. Y entonces tú dices, pero ¿y el poder político? O sea, la gente que está de que aspirando, buscando votos. O sea, la forma más fácil de tú buscar votos es salir a defender gente. Así es. Y esta, incluyendo al presidente, el primero, el representante genuino del pueblo, no han dicho, esta boca es mía. Entonces tú dices, ven acá, pero hay algo que no me cuadra. Puede haber sido que ese dinero, una parte se desapareció en la AFP y otra parte la cogieron para usarla para cosas que uno no sabe. Así es, definitivamente, porque comprando voluntades. Eso no es un secreto, que las AFP andan con una bolsa de dinero dándole a la gente y pagando publicidad y haciendo spot que dan vergüenza. Esos cuartos están ahí. Mentira, no están ahí. Esos cuartos se los distribuyeron. ¿Cómo? Comprando voluntades porque son dominicanos los que están ahí y sabemos lo que hay, los que están en el Congreso. Más tigres que nosotros y voy a hablar en buen dominicano. Entonces que no me vengan con eso. Ahora, hace falta voluntad política definitivamente. Yo quiero acotar un punto, porque a lo mejor mucha gente entenderá que yo soy improvisado en materia de seguridad social. No. Primero, por la profesión que tengo que estar día a día trabajando con eso. Y en mis aspiraciones políticas, uno de los planteamientos que hice fue la modificación isofacta de la Ley de Seguridad Social. Eso debió haberse hecho hace tiempo, ya eso no aguanta. ¿Tú sabes lo que aguanta? Es un estallido en los próximos meses, si eso no se modifica. Inclusive en la parte de administradora de riesgo de salud, porque aquí tú tienes que decidir qué parte de una pierna te va a partir. Eso es importante que tú sepas. Porque tiene que estar en el listado de lo que tiene que Porque si es la tibia, el peroné no está. O sea, Exactamente. si es de ahí para arriba, sí. Ay, Yo coño. creo, Israel, Ajá. y lo he dicho, que a mí me parece que en su conjunto, no solamente la ley, sino todo lo que tiene que ver con salud, con seguridad social, eso hay que invertirlo, que meterlo en una botella y ver qué sale de ahí, porque realmente, aquí nosotros decíamos, tú vas a la farmacia con una situación, te hacen una receta, no, mira, lo que pasa es que ese medicamento tiene un componente que no lo cubre el seguro. ¿Cómo así? Pero yo te estoy pagando. Pero tú sabes Pero que yo te estoy pagando para que tú asegures mi situación de salud. Pero atiendan esta belleza. Un ciudadano que tiene 10 años trabajando de manera ininterrumpida, un ciudadano que tenga 2 años o uno que tenga un solo año y tiene su cobertura para comprar medicamentos, como tú dices. Ustedes saben lo que es que todos los años, sin usted haber agotado el presupuesto de los medicamentos, No es acumulativo. No es acumulativo. No se acumulativo. acumula. No. No. es una locura, inclusive en contra de lo que establecen las ciencias actuariales, que son las ciencias que estadísticamente miden los niveles de riesgo. Entonces, y que se acaba de una vez, porque hay medicamentos que tú lo compras. En 2 cajas se te fue el Y ya. fondo. entonces miren, Wow. yo de manera particular, y les recuerdo cuando estábamos en un programa por ahí, defendí, porque en términos profesionales eso entiendo, Ajá. el tema de que no se entregara el 30% de los fondos de pensiones. ¿Lo recuerdan? Que lo analizamos juntos. Y por convicción profesional todavía lo entiendo. Ahora, en manos, ¿verdad?, de los honorables ciudadanos que dirigen las administradoras de fondos de pensiones, políticos o no, lamentablemente, oigan bien, el dominicano que más cerca está de cobrar sus fondos de pensiones de manera ordinaria, o sea, que haya cumplido las 360 cuotas, Ajá. suponiendo que haya empezado a trabajar el 1 de enero del año 2003, En cuando el empezó la ley, 33. en el 2033, si trabajó de manera ininterrumpida. 3,000 pesos de pensión le va a tocar. Dios. Para que ustedes sepan, no va a haber Israel. forma de sostener este sistema. Israel, Mira, escúchame, Daniela. Mira este asunto. Vamos a pensar en una posible reforma, ¿verdad? Para no quedarnos nada más de quien ataque, Es que hay que reformarlo. Yo he hablado de derogar. A mí no me gusta, porque esos tipos que están ahí, muchos de ellos se metieron en esa vaina. Son los mismos que están ahí, los mismos actores. Yo he hablado de derogar y venir con una discusión social. A ver, ¿qué es lo que el dueño de su cuarto quiere que hagan con eso? El dueño, que somos nosotros. Mira este asunto. En una posible reforma, lo lógico no es que lo primero que se establezca allí es que esos fondos no se les presten al Estado. Mira por qué. Mira por qué yo he dicho. El 80% de esos fondos los tiene prestado el Estado. Así es. En bonos, en 1000 cosas. Ahora, el Estado se sustenta de 4 formas. Primero, con mis impuestos, lo pago yo. Con préstamos, lo pago yo. Con donaciones internacionales que los organismos los prestan para
proyecto de desarrollo en beneficio de la sociedad. Sí, pero o es sea, un préstamo. O sea, pero es a mí que me lo están dando la donación, ¿verdad? No es al Estado, es a mí. Y por último, con la remesa, que también la mandamos nuestros hermanos. No, pero la remesa no se considera un ingreso del Estado. Me refiero un cálculo, tú te llamas, Ok. de la forma en que llega el dinero, me estoy refiriendo. Cuando tú coges esos 4 rubros, tú estás diciendo, ven acá, pero somos nosotros los que sustentamos el Estado no produce nada. Así es. Entonces, cuando tú le prestas al Estado, tú estás diciendo que yo cogí 50 pesos míos y me paré en un espejo y digo, mira, te voy a prestar estos cuartos para que tú me los prestes. Entonces, Así es. Me lo están prestando a mí, los cuartos yo trabajo, pero para pagarlos yo mismo. Así Lo es. lógico no es que una reforma al Estado no se le preste, sino a empresas privadas o a otro tipo de proyectos. Porque es un robo. Mira, se deben priorizar en varios órdenes. El primero debe ser el sistema productivo nacional, que lamentablemente este gobierno está dando luces de que no lo va a apoyar. Por ponerle un ejemplo, el AMPA, que es la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, el Ministerio de Agricultura canceló 600 profesionales. ¿El amigo suyo, Mario? ¿Cuál amigo? ¿Amigo suyo? No, yo no 600 tengo amigos. Yo no profesionales. tengo amigos que abusen de los poseídos. Cuando Mis lo que amigos protegen debería a los es poseídos. a nombrarse a que todo el que tenga 1 metro de tierra hasta aquí en la capital lo siembre. Pero claro que Eso sí. debería ser la tendencia. Entonces, yo creo que debe dársele prioridad a eso porque como tú bien dices, en ocasión de que el gobierno tome prestado para prestar a sectores productivos, se puede considerar un préstamo, ¿verdad? O una inversión o un endeudamiento de calidad, porque va a generar un retorno. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese orden. Y entonces, por otro orden, definitivamente, temas relacionados con el movimiento, con el motor de la economía y con el déficit, por ejemplo, que tiene República Dominicana en materia habitacional. Ustedes sabían que República Dominicana tiene alrededor de 2 millones de viviendas en déficit. Un déficit de alrededor de 2 millones de viviendas. Entonces, eso debería ser una prioridad. Viviendas de bajo costo, apartamentos de bajo costo. Que al tiempo de que Pero resuelvan... no bojío como uno con una foto. No, pero al tiempo de que resuelven un problema social, ¿verdad? Es un bojío, profesor. Eso También lo saben los taínos, profesor. motorizan la economía. Israel, dice el artículo 100 de la 8701 de que nosotros los afiliados tenemos derecho a saber dónde están invertidos nuestros fondos y el nivel de riesgo de esa inversión. O sea, si yo voy hoy, ahora a mi FP, ¿tengo acceso a esa información o simplemente es algo que está escrito en la ley para llenar un espacio? No, Porque a mí nadie me pregunta dónde quiero yo que invierta mi dinero. La información Y el es nivel de riesgo. la información es pública. Ahora, lo que los ciudadanos no somos consultados al respecto de las inversiones que ellos hacen. Ni el riesgo. Ni del riesgo riesgo, tampoco. claro. Porque la verdad es que, vamos a suponer, Elvin es una FP y estamos Manuel Cruz y yo solicitándole un dinero, que vamos a suponer que estemos autorizados a acceder a esos fondos. Si nuestros business plans son iguales, yo estoy seguro que debe ser el caso. Que Elvin no va a decir, miren, cojan cada uno 50 millones y 50 millones. Él fácilmente se lo da a Manuel, porque Manuel, así como funcionan las cosas aquí. Y no necesariamente el plan de negocio de él responda necesariamente a la verdad, porque esa es otra cosa. Entonces, en esa medida, nosotros estamos asumiendo riesgo por otro. Israel, yo quiero preguntarte lo siguiente, porque eso que Manuel hablaba, lo hemos discutido, lo hemos hablado. Y me recuerda a la crisis inmobiliaria del 2008 de Estados Unidos. ¿Por qué? Que le daban cuarto a la gente a lo loco. Así ¿Cómo es también. posible que nosotros somos con nuestro esfuerzo y los empleadores los que aportan a ese sistema, ¿verdad? El trabajador y el empleador. Hay que se recauda, ellos colocan en instrumentos financieros, generan una rentabilidad que hasta el día de hoy tiene casi 800 mil millones más o menos. Sí, casi. 800 mil millones de pesos acumulados ahí que ellos lo manejan, lo administran, generan beneficios como ellos les da la gana. El trabajador no puede acceder a eso, pero el empleador tampoco, nada más ellos. O sea, los administradores. Lo que no les cuesta un peso es producir esa riqueza y ese dinero. Lo que administran, nada más ellos tienen acceso al dinero. Entonces, yo te pregunto lo siguiente. Eso de estar prestándole al gobierno, yo recuerdo que en la pandemia Danilo cogió 40 mil millones para la crisis. Así de fue. ahí, sin preguntarle a nadie. Fue después que el palo se lo habían puesto, todo el mundo, ¿qué? ¿Cómo? A quemar ropa. Había una crisis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible? Ahora ¿quién debe esos 40 mil millones? Espérate. No es Danilo, soy yo que lo debo ¿Cómo ahora. es posible? Oye, lo mismo ¿Cómo mío. es posible? Lo mismo mío me lo debo yo ahora. ¿Cómo es posible, Israel,
que si el 80% de ese dinero lo tiene prestado el propio gobierno, el propio Estado dominicano, es que eso es una burbuja, eso va a estallar. Así porque es. eso está en un círculo. Es un telefree, que profesor, eso no tiene retorno. Porque tú ponías un ejemplo, si esas inversiones estuvieran yendo a sectores productivos que te van a traer una riqueza, pues entonces tú entiendes la modalidad de operación del tema. Que por eso le compro la idea a Manuel. No, fuera mejor que sea todo a inversión y productividad para que regrese, pero el sector privado, a mí el Estado que no me coja un peso. Claro. Estoy muy de acuerdo. Porque con él. entonces eso hoy no tiene forma, ese dinero no existe. Ese dinero no existe. Ese dinero no existe. No existe, ya tú lo debes, el mismo dinero tuyo. Miren, O sea, lo está pagando 2 veces. La economía es tan compleja que todos los años nosotros discutimos un presupuesto y ese presupuesto lamentablemente Es deficitario. no, termina siendo deficitario y que además financiamos gastos corrientes, que es el problema de no generar ningún retorno en cuanto a la calidad del endeudamiento se refiere. Entonces, el efecto, ¿verdad?, negativo de tú aprobar año tras año presupuestos deficitarios y aprobar préstamos que no van a tener ningún retorno, o sea, la calidad del endeudamiento, es lo que lamentablemente tiene a República Dominicana sumida en la situación financiera en que se encuentra. Y que al final, yo quiero que ustedes sepan que los fondos de pensiones son el único ahorro nacional que tiene República Dominicana. El único. No el más importante, el único. La tasa de ahorro del dominicano está por debajo de un 1%. Cuando hay naciones que en algún momento te lo cité, como Japón, que toma, que emite bonos a menos de un 1% al año, ¿verdad?, que lamentablemente tiene 25 años que no crece y sus ciudadanos tienen el nivel de vida más alto. Claro, tienen el nivel de ahorro también más alto del planeta. Entonces, definitivamente, en la medida, y esto es un ejercicio que yo hago, y en el caso de las AFP, estoy comprometido con esa causa, la he abrazado, en todos los órdenes, no nada más en términos mediáticos, hasta en términos económicos, porque también he invertido dinero en eso. A la gente hay que empoderarla. Hay que empoderarla, no solamente por esta discusión, porque la tasa de retorno que pudiera generar el gobierno al respecto de la utilización de esos fondos no lo hace. ¿Tú sabes por qué? Porque los gasta en cosas que lamentablemente no van a generar, vuelvo y repito la palabra, ningún retorno, Israel, no van a pagar Israel, ni los intereses. Con esto concluyo de mi parte. ¿Tú crees que haya espacio en esta discusión que hemos desarrollado? Hay un grupo de gente que está comprometido con esto, nosotros lo estamos también. Hay espacio para esta propuesta que yo he dicho. Mira, la única forma de tú poder enfrentar a un fuerte es dándole donde le duele. Como tú le haces a los niños. Así es. Como tú le haces a los niños. ¿Tú te puedes poner guapo? Ven, pásame la tableta. Ah, no hay YouTube. Váyase a estudiar. Es la única forma que él entiende, ¿verdad? Tú le quitas los privilegios. Cuando tú analizas los tipos de la AFP, los tipos no, los señores, los monarcas, estos monarcas. Cuando tú lo analizas y tú empiezas a desprenderte y empiezas a investigar, dice, son dueños de las grandes cadenas de farmacia, son dueños de las universidades, son dueños de aquello, son dueños de las estaciones de combustible. Yo he propuesto, digo, no hay problema. La única forma de hacer eso, ok. Ah, tú eres dueño del picapollo tal. Ok, Elvin tiene un chinito, yo voy a coger pan de Elvin a comprarle a Elvin. Ah, tú eres el dueño de la estación de combustible X, yo voy a echar combustible en aquella ahora. Hay forma de a este pueblo juquero y de toquicha de hacerle entender ese tipo de propuestas. Sobre todo divulgar quiénes son y cuáles son sus negocios, porque eso Para, no lo saben nadie. para no comprarle a esos seis negocios de familias, ellos. no es que Hay forma de hacer eso, Israel. Son 6 Claro. familias. Porque esa es una que forma inteligente de atacar a esta gente. Claro que sí, pero definitivamente requeriría un esfuerzo extraordinario. Claro. Hay que reconocerlo porque, señores, el poder que tienen las AFP, amigos míos, en alguna medida de los medios, no me han permitido, y me lo han dicho así, inclusive hasta compañeros de partido que no, que ese tema para ellos está vedado. Oye. ¿Y cuál es la razón? Sí, mira, A no buscarle problemas con la oligarquía. yo no le estoy viendo la capa a él, pero aquí yo estoy hablando por todo el que está aquí. Oigan bien, nosotros vamos a llegar a viejo. A los 65 años, las ARS y el sistema de pensiones le está quitando los seguros a los ancianos. Sí, eso es un absurdo, ¿eh? En el Entonces- momento que más se necesita. Entonces yo estoy hablando por todos los dominicanos. Todo el dominicano que del año 2003 a la fecha ha laborado de manera formal tiene un dinero en las AFP, que en este momento existe la posibilidad
que le haya sido descontado de manera ilegal. Tipifíquelo como usted quiera, dominicano. Yo creo que con esto cierro. Como un robo, como una estafa o como un abuso de confianza. Yo creo que las tres. Bueno, gracias a Israel Abreu. ¿Cómo le vamos a poner a esta entrevista el título? La gran estafa. La gran estafa. La gran estafa. O cómo te estafa la FP. Que está buena. Vamos a la pausa. Rumbo de la mañana.